los martes hay una historia junto a Prefiero el Maule. La bienvenida para nuestra querida directora de Prefiero el Maule, María Pía Jovanovic. ¿Cómo estás, Pía? Bien, tú, bien, bien. Muchas gracias, Katy. Gracias al equipo de La Voz del Maule por cada semana poder estar aquí contando historias. Hoy vamos a hablar de literatura porque mi invitada es una escritora maulina. Ella se llama Trinidad Castro y viajó desde Curicó, desde la comuna de Sagrada Familia. Bienvenida, Trini, ¿cómo está ahí? Acércate más al micrófono. Desde Curicó, York, sí, exactamente. Gracias por la invitación, se pasaron. Bienvenida, queremos saber tu historia. Mucho aquí ya ve el libro, la Pía dijo escritora maulina, Sí. es interesante. Exactamente, bueno, como ustedes comentaban, soy escritora, soy licenciada en literatura y me he dedicado principalmente a la literatura infantil. Tengo varios libros con Editorial Zigzag, con Editorial La Manuta sobre literatura infantil y hace poco también publiqué un libro que se llama justamente Maule. ¡Ay, qué lindo! Que es un poco, este es para adultos en realidad, Ya. la mayoría de mis otros libros son para niños, pero este es como para todo público y es sobre crecer en el Maule, que es un tema, siempre me preguntan, pero ¿qué tiene de particular crecer en el Maule? Tiene agua, tiene juegos de infancia, tiene el salir al campo mientras están pasando cosas de campo. Yo además viví en el campo en particular y crecí en el campo, no crecí en la ciudad. Así es que, si bien no es un libro infantil, es un libro que habla sobre la infancia en el campo del Maule. Ay, Maravilloso, es que vivir en provincia te permite eso. Yo también tuve esa suerte de ir en el campo, en Tutuquén, en Curicó, un poco más cerca que tú de la ciudad, pero sí, teníamos esa virtud de estar en el campo mismo, todo el día jugando afuera, sin medir riesgo, metidos en los canales, Es verdad. nadando a contracorriente en los ríos, era una locura. Yo no Sí. sé cómo las mamás nos permitían estar haciendo unos clubes en los árboles que nos matábamos. Pero era una infancia muy bonita y siempre ligada al campo. Y el Maule tiene tantas cosas bonitas. Sí, exactamente. Sí. Oye, yo creo que las tres Acércate más al nos micrófono. criamos en el campo, yo también, pues, pero en el campo de la comuna de San Javier. Aquí tenemos a dos de Curicó, del Maule Norte, que también todo hay una historia. Y es interesante ese libro porque son como las vivencias también, que no es lo mismo la gente que vive en la ciudad. Exactamente. ¿Qué te inspiró, Trinidad, el poder escribir ese libro? Mira, la verdad es que yo había decidido que mi nicho era la literatura infantil. Estaba dedicada 100% a la literatura infantil y me fui a Nueva York a hacer un magíster en la Universidad de Nueva York en escritura. Y en este magíster yo presenté mi proyecto de literatura infantil. Me aceptaron con el proyecto de literatura infantil. Pero pasa algo que yo creo que en los últimos 10 años ha cambiado un poquito, pero la literatura infantil siempre fue como un poquito vista en menos, como que es literatura fácil, simple de hacer, ¿no? Y cuando llegué allá, dije, este es mi proyecto, y los profesores me dijeron, no te puedo ayudar, o sea, no tengo idea, ya había ido, ya estaba allá, no tengo idea de literatura infantil, no tengo cómo ayudarte a escribir literatura infantil. Tuve que buscar rápidamente otro proyecto, y ahí uno echa mano de lo que tiene más cerca, ¿no? Y para mí lo que tenía cerca de la infancia, que era lo que a mí me gustaba, Claro. y me Recordar ayudaba a siempre. escribir. Claro. Y empecé a traer, sobre todo, porque justo en esa época una persona muy querida para nosotras, que fue nuestra nanita que nos crió y que nos cuidó, murió cuando yo estaba allá. Y eso me trajo un montón de recuerdos de la vida en el campo, y era una mujer de campo, que trabajaba en la cosecha y un día empezó a trabajar en nuestra casa. Entonces tenía costumbres muy de campo y eso me empezó a traer recuerdos y finalmente fue eso lo que Te motivó a terminé escribir. escribiendo y que escribí allá, era mi proyecto de tesis de hecho. Y finalmente llegué acá, estuvo guardado en un cajón mucho tiempo hasta que dije ya, ¿sabéis qué más? Esto es una linda colección de recuerdos y no puedo tenerlo en un cajón, así que Lo voy a salió publicar. publicado. Y ya había Qué publicado otros lindo. libros anteriores. ¿Y dónde la gente puede encontrar tus libros, Trini? Para comprarle a los niños, para regalar y también para leer este Maule y tener este recordatorio de tantas experiencias bonitas que debemos haber vivido todos, Sí. muchas cosas muy Unas similares. bonitas y otras no tanto, hay de todo un poco. Es además, Maule es autoficción, le llaman a ese género, en donde
la base y el sustento es autobiográfico, pero tiene también algunos elementos de ficción, pero es muy difícil saber qué Que es es real verdad. y qué no. Sobre literatura infantil, en general, Zigzag, y con Zigzag, que es donde tengo la mayoría de mis publicaciones, pasa algo interesante también, porque Zigzag tiene representantes acá y los colegios pueden pedirle a la editorial, oye, me gustaría que viniera la autora. Y voy mucho a colegios, fui hace un par de meses a 2 colegios acá, a uno muy cerquita de acá también, a una escuela, hago actividades con niños, en general a través de la editorial o directamente acompaño mucho a los colegios, a los profes, actividades en biblioteca, me encanta. Encuentro que encontrarme con los niños que leen mis libros o encontrarme con niños que están escuchando por primera vez mis libros es Alucinante, qué rico, muy ver sus rico caritas. y muy interesante. Mm. Y lo que sí estoy haciendo, que es una novedad, que no lo había hecho antes, que estoy haciendo talleres de literatura para adultos que quieren aprender a escribir para niños. Entonces me había desarrollado como escritora, había asistido a muchos talleres para escribir como adultos, dictado incluso talleres para escribir como para adultos, pero nunca había hecho talleres para niños. Y acabo de terminar la primera versión de un taller que hice en Curicó, en donde personas sin experiencia en escritura, pero sí que tenían cierto interés por la literatura infantil, nos juntamos a aprender sobre literatura infantil, aprender sobre las características que tiene la literatura infantil que la hacen tan distinta de la literatura de adultos y escribir para niños. Genial. ¿Y ese es el proyecto? Este libro se llama Vivir un terremoto, es súper interesante y yo escribí ¿Cuánto 3 nos marcó en historias. el Maule eso? ¿Cuánto Bueno, nos marcó? A mí me justamente- tocó en Duao, ni loca, tú conocí mi primo. Sí. Nosotros tenemos casa allá ni loca, me tocó arrancar para los cerros. Ya estábamos arriba de un cerro, pero arrancamos un cerro más. Y por Dios, ¿qué nos marcó? Este es un libro justamente que se trata de eso, recoge historias del terremoto. Esta me llamó la atención. Aquí tú explicas el tema de las placas. Sí, eso en general, este es un proyecto colectivo en donde tiene un componente de ficción que no es tan ficción, porque lo que hace es recoger historias reales del terremoto y llevarlas a versión de cómic. Claro. Y también tiene una parte como complementada por científicos, que es un terremoto, que son las Sí. placas, por qué se produce. Que son las réplicas, Exacto. cómo se miden. Yo escribí 3 historias de este taller, libro. en el fondo. Es que este Ya. fue como no es un proyecto del taller, sino que fue al año del terremoto nosotros lanzamos este libro, un grupo de escritores. Yo escribí 3 historias. Y una de las historias es justamente sobre la pérdida del patrimonio en el terremoto. No sé si ustedes se acuerdan, pero en Curicó por lo menos fue... Uy, tremendo, el diario fue de la tremendo, prensa. exactamente, todo. el Club de la Unión, Club de la Unión. ¿cierto? Y el tema era, iglesia. ¿se demuele o se reconstruye? Claro. Y pasaron muchos años en donde era como, se demuele porque no hay nada que hacer. La iglesia de San Francisco, Pero, sin ir más allá, Claro, imagínate. pero hubo mucho revuelo social respecto de, oye, en realidad hay que hacer el esfuerzo para tratar de... Rescatar el patrimonio. Exactamente. Entonces hay uno de mis historias Sí. acá, es sobre el patrimonio. Acá el casco histórico también, que No, pulverizado. Hasta el día de hoy. Exacto. Sí, Y bueno, y hasta el día de hoy están las concentradas y que no. y hay cosas que el Club de la Unión se derrumbó en 2016, lo votaron. O sea, pasaron varios años. Y tengo también la historia de lo que pasó en Iloca, en realidad, como inspirada un poco en Felipe Cubillo y en todo lo que él hizo en la zona. Una de las historias también se llama La Pesca y es sobre estos pescadores que perdieron todo, les dieron botes para que pudieran salir nuevamente y ellos vinieron hasta Villa Prat desde Iloca con sus pescas para ayudar a la gente que estaba pasándolo mal Claro. acá también. Esa es una de las historias también. Qué lindo. No, es está súper bueno. muy interesante, ¿sabes? Que mientras que Trinidad hablaba y Pía también, yo me había dedicado un poco a hojear. De verdad que aquí hay harto... Estos libros no solo pueden ser para niños, sino que como para toda la familia. Sí, Exactamente. sí. Porque muchos papás de repente no saben cómo explicarles cuando los niños preguntan. Los niños Sí. están en un momento que te preguntan todo. Sí. De repente los papás no hayan qué decir Mm. o inventan. Oye, inventan cosas. conversábamos fuera, antes de entrar al programa, que no hay tanto interés por la lectura, o al menos se ve poco, las bibliotecas más bien vacías.
incluso si tú ves niños y les pasas libros, a veces algunos niños están haciendo así con el dedito pensando que es tablet. Porque hay papás millennial que en la vida le han comprado un libro a los niños. Entonces, también hacer un llamado a la comunidad a que leer es importante, a que desarrolla áreas del cerebro muy importantes. Yo no soy una gran lectora y estoy dando consejos. En el colegio me obligaban a leer mucho, estudiamos en el mismo colegio y siempre a última hora leyendo los libros, pero hoy día hay Rincón del Vago, hay un montón de cosas que los alumnos ya ni leen el libro entero. Entonces la invitación es a conectarse con este mundo de la literatura, de comprar libros, de regalar libros, y qué mejor que regalar libros de una Maulina, de acá de Curicó. Así que yo solo quiero pasar como ese dato. Que no se pierda, Pía, me quiero sumar a tus palabras, Sí, que no se pierda lo impreso, Sí. lo que se puede tocar. Exacto. Porque no es lo mismo, porque finalmente, claro, hay muchas personas que les es más fácil leer a través de una tablet, del computador o del celular. Pero Pero no es lo mismo. no es lo No. mismo, y aparte que también tu vista se perjudica. ¿Qué mejor que esto, el papel, Sí. que no se vaya, que no se pierda? Yo me dedico a formar a profesores en el desarrollo de la comprensión lectora y uno de los predictores de si un niño va a ser un niño que comprende lo que lee tiene que ver con algo que se llama la conciencia de lo impreso. Y la conciencia de lo impreso es básicamente entender que la lectura va de un lado a otro, que estas son páginas y que hay algo aquí que alguien hizo que es ficción y que está en este objeto, Claro. ¿no? Pero es algo que viene de otro espacio. Exacto. Eso es mucho más fácil de comprender cuando yo tengo el libro propiamente tal. Entender el concepto de autor, entender el concepto de historia, de ficción, etc. Y es muy importante además para la motricidad de los niños. Sí, por supuesto. Los niños, hay libros para guaguas que son de cartoné. Unos que porque tocáis, están incluso hechos- tocáis colitas de tanto, tocáis textura. Exactamente, porque Mis los niños tenían tienen- eso, me encanta. tienen que manipular para poder ir también accediendo a los contenidos de los libros. Ay, Claro. mi hijo más chico cuando lo mandaban a la biblioteca, me acabo de acordar de algo, pero perdón Santi, no es que me quiera reír de ti. Lo mandaban a la biblioteca a rentar libros y él buscaba, se pegaba como quien dice un ojeo rápido y buscaba los que tuvieran dibujo y poco texto. Y con ese llegaba, mira mamá, y me miraba con una carita de malo y me decía, mira mamá, así como tiene poco texto. Mira, uno Estaban- podría creer que el poco texto es no leer, pero en realidad hay una lectura de las imágenes que Sí, es pues. súper Potente. importante, muy relevante. O sea, los niños aprenden a leer el lenguaje visual. Sí, pues. Entonces, incluso ahora hay libros que se llaman libros silentes que no tienen texto, no Sí. tienen palabras, pero hay historias súper ricas en esos libros. Bueno, los niños que son Un buen más dibujo. pequeñitos, y uno los papás les lee los cuentos y ellos después lo abren y empiezan a transmitir lo que escucharon Exactamente. y ven no sé, pues león, y el león fue y hacen todo, es toda una imaginación, y eso también no se puede perder, y eso lo Sí. hace que Uno, esto, pues, uno lo lee impreso. imágenes, nosotros leemos caras de la gente, sabemos si una persona está contenta, está Claro. feliz, solo con verle la cara, Sí. no necesitamos que nos diga nada. Como dice Pasa uno. lo mismo con las imágenes. Pero yo te Uno- aseguro, Uno entiende secuencias, sí, todo. Trini, yo te aseguro que nuestras bibliotecas de nuestras casas cuando éramos más chicos eran infinitamente más poderosas que las que tenemos hoy día en No, nuestras muy casas. probablemente. Es más, Todo yo digital, guardo pues. mis libros como tesoro, revistas y libros, las tengo ahí porque cuando las agarro me provocan una emoción tan grande, historias de vikingos, de egipcios, de cosas todas que yo leía cuando era chica, entonces los tengo ahí y me encanta. Sí. De hecho, la mamá también nos compraba unos que se llamaban cuentacuentos, que venía un cassette y el libro, y Claro. traía incluso para pintar, y era una serie Sí. así Y es española que parece. había mucho. Yo moría por eso, porque salían, no sé, cada un mes estos cuentacuentos y la mamá no iba contando, no iba comprando. Uy, qué emoción. Oye, Igual- pero si se perdió, por ejemplo, lo Icarito, me acuerdo Libros de antigua- Petete. sí, pues antiguamente, por ejemplo, el antiguo diario El Centro tenía El Centrito, que era una Me acuerdo. revista que se pintaba, que Ujú. venían historias también. Entonces, todas esas cosas se fueron perdiendo. La pandemia, casi como nos entregó, también También nos nos- quitó. Claro, Sobre es todo que- nos quitó esto. Es que ahora también hay otras fuentes de ver historias, mucho más accesible, podemos ir a Netflix, podemos ir a YouTube, hay mucha gente que cuenta historias, o sea, el storytelling no se ha perdido, la gente Claro. sigue contando historias, pero lo hace en otro formato. Pero igual, últimamente, no sé si se han fijado que hay un boom
de los clubes de lectura? Sí. Yo tengo un club de lectura. ¿En serio? Apoderadas del curso. No es Ya. que yo lo dirija ni Se ni juntan. sea, Pero tú nos las juntamos, motivaste, pues. sí, un grupo de amigas, oye, para obligarnos a leer todos los Claro. meses. Yo te diría que en nuestra junta probablemente hablamos 20 minutos del libro Y después y pura risa. una hora de, Sí. claro, pura risa. Pero ponen un Pero- libro, lo leen y se juntan a conversarlo. Exactamente. Ah, Muy Y bien. en eso cada es. sesión decidimos cuál va a ser el próximo libro, nos damos un plazo de un mes y nos juntamos, pero cada una está leyendo y vamos chequeando, ¿no? ¿Cómo van con la lectura? ¿Bien? ¿Mal? Están siendo muy, muy populares los clubes de lectura. Sí. Los clubes de lectura de niños también, cada vez más populares. Entonces yo creo que si bien, como dices tú, se ha perdido un poquito la lectura, está resurgiendo esa necesidad de comunidad en torno a la lectura Sí, sí. y se está autogestionando también. Yo a mis emprendedores le hago resúmenes de libros muchas veces y se los mando como con The Main Idea, como con la idea principal, porque hay temas que me compro libros, cuando he viajado me los leo y digo, hay cosas tan relevantes para los emprendedores que ya voy a mandarlos y le hago resúmenes, porque sé que muchas veces también no tienen tiempo, el factor tiempo a veces juega en contra, pero quien tenga posibilidad de leer, de regalar libros, sobre todo a los niños, hágalo. Quite esas tablets y esos teléfonos, que es lo peor, es un cáncer, es como darle azúcar a la avena a un niño. Está bien prestarle un ratito, pero hay edades y edades. Y un niño chico que te le pase un libro y haga así con el dedo, cuestiónate si lo estás haciendo Sí. bien o no, por favor. Exactamente. Y yo recomiendo no solo regalar libros, sino que nosotros hacíamos con mi hijas también, les decíamos ya, para tu cumpleaños tú puedes ir a la librería a escoger tu libro y ir a la librería como panorama, instalarse, estar, que no sea un trámite, ya lo voy a encargar por internet y te lo entrego, sino que permitirles a ellos elegir, o sea, el efecto que tiene la capacidad de elección en la motivación está estudiadísimo en la motivación por la lectura. Entonces, darles esa posibilidad de que elijan. Oye, ¿y no les pasa a ustedes también que compran libros y los tienen ahí? Guardado. Yo tengo, les prometo que tengo en mi pieza 8 libros que debo leerme. 8. Y todavía no los Y leo. todavía no he podido porque tengo una cola de libros esperando y me falta tiempo. A Es mí que eso a mí yo me creo, cuesta yo también. creo que eso es, mira, dos cosas solamente, mira. La Pía dijo algo delante, me cargaba en el colegio cuando te hacían leer a la fuerza, ¿cierto? Porque ese es el leer a la fuerza. Sí. Creo que también hay colegios que han ido cambiando porque se han dado cuenta que los cabros se leen los resúmenes o que escuchan. Uno de mis hijos hace eso porque le carga, Escucha claro. audiolibro. El audiolibro lo Yo escucha también soy porque- fan del audiolibro. Bueno, yo si voy en un auto y tengo 3 horas de viaje, digo, ¿qué hago? ¿Me escucho un podcast o un libro? Y me lo Exacto. escucho porque digo, no perdí el tiempo y ya me escuché un libro. Pero también los colegios han visto esto, que no hay avance, los cabros están pobres en vocabulario por lo mismo, porque no hay una motivación. ¿Y cuál es la motivación? Que puedan leer lo que ellos quieran. Quieran. Lo que ellos necesiten, obviamente que no se van a leer algo que no va con la parte educativa, pero por ahí yo creo que va el paso para que nos empecemos nuevamente y no se pierda. Pero yo pienso esto. que igual está bien que en el colegio te obliguen a leer ciertas cosas de literatura francesa, literatura española. Encuentro que ya por un tema como de cultura general hay libros que igual debíamos leer, ¿cierto? Ujú. Nosotros en el colegio Sí. teníamos esa riqueza. Al menos yo tuve un profesor de literatura fabuloso, que le mando un abrazo gigante, Miguel Ángel Loyola, el Piolín, que fue mi profesor jefe de primero a cuarto medio y lo amo, y era del preuniversitario Cervantes. Realmente a mí ese profesor me inspiraba, era lo máximo, nos contaba la historia entretenida y hacía ver la literatura de una manera muy atractiva a mí y a mi curso. Sí, pero es que sí, está bien así, como puntuales, pero por ejemplo el lenguaje en castellano, que nos tocaba a nosotros, pero hoy en día el lenguaje es el típico libro y los cabros se asustan cuando ven así de entre más, ya entran a la enseñanza, se aburren pues. Pero hay formas, Sí. mira, porque la elección, hay formas que combinan ambas visiones, porque en realidad la libertad de elegir no es solamente poder elegir cuál es el libro que yo voy a leer, sino que a veces los profesores han llegado a esta idea de, oye, yo tengo 10 libros, tú te vas a tener que leer 7 libros durante este año, pero los lees en el orden que tú quieras. Claro. Pero eso implica que el docente también tiene que flexibilizar la Las forma de pruebas. evaluar. Claro. Yo no- porque puede que no todos los niños estén leyendo al mismo tiempo. Y lo otro es que cuando hay una lectura compleja, mi hija está leyendo ahora Romeo y Julieta, por ejemplo, que le cuesta, tiene un lenguaje, no son versiones adaptadas Sí. al lenguaje de hoy, ¿no? Entonces le cuesta.
ahí la lectura se convierte en un acto comunitario también. Ujú. Se lee en clase, se avanza en clase, se conversa, comenta en sí. clase, ¿cierto? Sí. O los niños tienen que traer leído hasta tal parte y si no entendiste tanto, no importa porque Sí. lo vamos a desarmar entero en Sí, clases para tratar de libros entenderlo. difíciles, la Sí. Odisea, Eso ¿te es acordáis? importante. En colección. Dejarle a los niños el libro para la Mm. casa, como nos hacían a nosotros, cuando nosotros estábamos en el colegio. ¿No? Te lees el libro y no hablamos más del libro Sí. hasta probablemente un par de días antes de la prueba. Eso ya, Obsoleto. claro, no funciona tan bien. Siguen habiendo niños lectores. Mi Sí. hija devora libros y tiene miles Ya, y le porque gustan, tú le has Que hecho tiene el una hábito. conexión, pero sí, le gustan es en papel. importante. Yo leo en Kindle, por ejemplo. Ya. Pero ella no. De papel, Qué papel, bueno. porque justamente lo que dices tú, le gusta ver su biblioteca, Sí. tenerlas ahí, les ponen notas y post. Me encanta, y post-it. revisar. Yo lleno de qué post-it. Porque eso ayuda. Sí, también. Eso ayuda por para recordar. supuesto. A mí me encanta anotar frases que voy rescatando, Sí. ideas. Sí. Palabra, ahí Sí. ¿cómo se llama? Glosario, Sí. para hacer, yo lo encuentro maravilloso y me gustaría que esa conexión que tú estás diciendo, que sea comunitario para que la juventud, los niños lean, es motivando. El profesor es muy importante en esto. El profesor, y no solo el profesor, la comunidad. Yo hablaba con Pia justo antes de entrar, que efectivamente las bibliotecas públicas cada vez tienen menos visitas, ¿cierto? Están un poquito más dormidas, pero porque el Ministerio de Educación tiene un programa de bibliotecas escolares que es gigante y es Ya. increíble y es impresionante. O sea, la colección de libros que tienen las bibliotecas CRA, incluso en la escuelita más apartada de Chile, son increíbles. Entonces, el rol del bibliotecario de esa biblioteca, que para poder postular a la biblioteca CRA, la escuela tiene que tener a una persona ahí disponible para atender, para recibir, incluso cuando los niños están saliendo de clase 1 hora después, tiene que, en el fondo, esto no es solo el bibliotecario, no es solo el profesor de lenguaje, no es solo el profesor o sea, son todos los profesores, la lectura es transversal, llega un punto en que leer es la principal forma de aprender. Claro. Exacto. Cuando los niños están en cuarto básico, cuando los niños empiezan a quinto básico, nosotros en historia leemos para discutir y para aprender. Incluso en matemática, en física, en biología, los niños tienen que leer para comprender, ¿no? Entonces, primero yo diría eliminar el mito de que la lectura es un tema del profesor de lenguaje, porque además es muy distinto leer un texto histórico, un texto de biología, Sí. que leer una novela, Exacto. completamente distinto. Segundo, romper con esta idea de que solamente lo que pasa en la sala de clase es la lectura, o sea, nosotros queremos que los niños en el recreo vayan a la biblioteca. A veces van primero porque es el lugar que está más calentito, porque es acogedor, porque la tía o la bibliotecaria es simpática. Pero cuando Ay, están nosotros ahí, teníamos la Madame Charlie, que era lo adorable. amorosa. Ay, Cuando uno qué está ahí, linda. ahora ya no pueden estar con teléfono los niños. No. Cuando yo estoy en la biblioteca, porque es el lugar calentito, el lugar en el que puedo Silencio. conversar, Pero el pero las silencio. bibliotecas ya no son lo que eran antes. Ya no. no son silenciosas, así que no se puede. No, Ah, los Depende, niños hay, van. en las universidades están completamente extraño. Sí, claro, extraño pero eso. en las escolares son lugares sociales. La lectura ya es social. Esa es la forma en la que se ha vuelto un poco a revivir la lectura, haciéndolo social. Y eso significa que el espacio donde están los libros, Sí. yo puedo conversar. Sí. Y Oye, mi Trini, carnet, y mi se nos carnet. está acabando el tiempo. No, Oye, solo que que estamos invites todo a la entretenidas, gente, todo hazle un último llamado, bueno, para que te conozcan, para que lean tus libros, para que regalen los libros, pero también ese llamado a la lectura, invita a la gente. Sí, bueno, la invitación es a leer, a acercar a los niños a la lectura, ojalá un poquito de lectura todos los días, llevarlos a la biblioteca, vayan a la biblioteca del colegio como apoderados. Oye, vamos a buscar a los niños y voy pensando en que voy a quedar 15 minutos más, porque vamos a ir juntos y me va a mostrar el libro que te quieres llevar, lo vamos a leer juntos. Eso se puede hacer en los CRA, en colegios privados, en escuelas de todo tipo, ¿ya? Leer libros, buscar libros, ir como panorama a la librería, todo eso se puede encanta. hacer, hablar sobre libros. Yo voy a estar, a quienes les interese escribir para niños, voy a estar haciendo un taller el segundo semestre. Ahí nos etiqueta, Siempre prefiero el puede. Maule y a Diario El Centro para que Ahí la- compartamos todo eso. Exactamente, ahí la etiqueto, no es fácil, pero no hay que tener experiencia, así que también los dejo invitados. Y por último, aquellos que quieran tener visitas de autor en colegio en la región, pueden contactarse con Editorial Zigzag.
y ellos Genial. me Eso me llevan encanta, al Trini. colegio, yo llego ahí Eso. como rockstar, Ay, arriba del me escenario, encanta. conversando con los niños. Eso me el fascina. video. Que te llamen todas las escuelas y Así todos los que- colegios de acá. A través de Editorial Zigzag, ahí también les voy a dejar para que etiqueten a la editorial. Por supuesto. Podemos ir a hablar sobre cualquiera Estas bellezas de libro. de estos libros. Muy Maravilloso, bien. Un muchas aplauso gracias. para la Trinidad. Gracias, Trini, por viajar desde Sagrada Sí. Familia. Y bueno, dejar a la gente muy invitada a nuestro evento el día 30 de julio, un evento que se llama Todas Somos Atómicas. Lo traemos con Mujeres Emprendedoras Chile y con Revistas Icónicas. Acá, en la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, hay muchos cupos disponibles. Escríbeme, es gratuito, un taller de toda la mañana para hablar de IA, inteligencia artificial, algo tan importante que todos debemos conocer. También me quedan creo que como 5 cupos para el taller de neuromarketing. Es un taller online el día 27 de julio. Ayer un lleno total, Katy, quedamos felices, fueron 140 personas a capacitarse en contabilidad, un tema tan difícil. 3 relatoras expertas estuvieron hablando de manera práctica, lúdica, muy lenguaje amigable. Todos los emprendedores se fueron fascinados, muchos de ellos me decían, no me he formalizado, pero con esta charla me voy directo a la formalización porque entendí que para crecer debo hacer esto. Mira, la gente quedó muy motivada, yo sé que era un tema difícil, pero esos temas no son antojadizos. La Escuela de Emprendimiento lo que hace es un levantamiento de información de territorio y todos esos talleres que damos son porque la gente lo ha pedido y lo tiene como una debilidad. Así es que de aquí a fin de año seguimos pie firme con la Escuela de Emprendimiento que nació para quedarse, que hemos capacitado a miles de personas en alianza con la Universidad Católica del Maule y con Segurosura. Prefiero el Maule, es una iniciativa que está abierta a la comunidad, invitamos a todos a seguirnos y a participar de estas actividades, no importa si no tienes un emprendimiento, no importa si no estás formalizado, solo importa ser maulino y querer contribuir a nuestra región. Si eres maulino, prefiere, compra, comparte, únete y ayuda a nuestra gente. Hoy más que nunca. Yo prefiero el Maule, preferir con todo el Maule, chiquillos, porque si es del Maule, es bueno. Así es. Gracias, Trinidad, por habernos acompañado. Gracias, Pía. Gracias, y nos vemos. encontramos la próxima semana. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.